¿Cómo están, amigos? Me da muchísimo gusto saludarles. Ya me conocen, yo soy Kike Ortega y bueno, pues aquí en una edición más de Pásele que le servimos, donde tenemos pues un gran invitado. Me da muchísimo gusto, hasta que se nos hizo, Manuelito. Hasta que se nos hizo tocayo. Mi querido Enrique Hernández Alcázar, conductor, periodista, locutor, comediante. Bueno, ¿qué no has hecho, amigo? Pues mira, la vida es una tómbola de luz y Exactamente. de color, Ajá. sobre todo en el Poder Judicial ahorita, Es pero, correcto. Exactamente, sí, sí. pero sí. hay que hacerle de todo, ¿no? Me gustan muchas cosas en la vida y me he dedicado a pocas. No, bueno, pero las que has hecho las has hecho bien, y justamente la idea de esta entrevista es pues ir recorriendo todo esas inquietudes que has tenido en tu vida profesional. Y bueno, tocayo, pues comencemos por el mero principio. Eres periodista, comunicólogo. ¿Cómo da esa inquietud de entrarle a los medios de comunicación desde la carrera? Fíjate que yo de muy chico tenía esa figura del micrófono, de las entrevistas, muy metida en la cabeza. Quizá por los programas que mis papás veían, ¿no? Evidentemente, uno de los programas que más veían, bueno, todos los de Ricardo Rocha, Claro. que después tuve la fortuna de ser su alumno. O más bien él tuvo la fortuna de ser mi maestro. No, no es cierto. Habrá que ver, ¿no? También. Para nada. No, la verdad es que mi maestro del periodismo, y ahora entraremos en detalle, pero pues veían para gente grande, veían en vivo, ¿no? Y las coberturas que hacía normalmente Ricardo. Y veía otro tipo de comunicadores. Hay que recordar que pues, crecimos en esa década de los 80. Así es. Somos casi contemporáneos. Así es. Aunque él se ve más joven que yo. Pero los micrófonos con los cables, ¿no? Estos micrófonos plateados, me llamaban mucho la atención. Entonces, lo que hacía en mi casa, pues tenía yo, ¿qué sería? 5 o 6 años. Y me robaba las palitas de madera de cocinar de mamá de la cocina. Ajá. Y las usaba de micrófono. Le ponía un algodón, lo envolvía en aluminio, le amarraba una agujeta de algún zapato y salía a la calle a la reja a entrevistar a la gente que pasaba. Ok. Eso hacía a Eso los era 6, 7 años. tu juego, ¿no? Y me encantaba conversar, siempre me ha gustado conversar. He sido siempre muy platicador. Ok. Siempre regañado en la escuela por estar platicando todas las clases y eso. Y las conversaciones, las entrevistas, creo que es mi especialidad y es lo que más me gusta hacer. Pero ¿no tuviste animadversión en casa por ese tema de no, cómo te vas a dedicar a ese tema? Fíjate ¿Tenías que, a alguien a en ver, casa? no pensaba dedicarme al periodismo ni a la comunicación. Eso fue un momento, digamos que, pues no sé si de imitación de lo que veía en la televisión, etcétera. De admiración, quizá. De admiración. Y luego me empezó a gustar mucho el teatro, sobre todo el teatro musical. Ya sé lo que van a decir, no me bulen. Sí, me gusta el teatro musical. Que no solo son lentejuelas y tap, Ajá. hay que decirlo. Hay Ajá. mucho otro tipo de teatro musical, como Sondheim, etc. Pero bueno, el tema es que me encantaba el teatro y quería dedicarme al teatro, y ahí sí me dijeron, oye, pues es que en México el teatro. Y yo decía, bueno, pues yo quiero irme a Nueva York o a Londres. Total que pues, sí me saqué de onda de estos comentarios, pues familias, amigos, ya sabes, profesores. Y decidí por la comunicación, porque pues de alguna manera englobaba ciertas cosas como esto que veía yo de niño, de las entrevistas, las cámaras, las luces, el video, que también era algo que me gustaba mucho también el cine. Claro. Tenía una camarita Super 8 que me regaló mi papá y ahí grababa cosas. Grababa radionovelas con mis primos en la grabadora de doble cassette. No, bueno, ¿sabes? hacías tus sonidos así de pies. Hacía estupidez y media, la verdad, pero muy divertido. Y entonces sentía que también el medio de la comunicación podía ser, pues, un buen, digamos que principio para desarrollar todo lo que traía yo en la cabeza. Y decidí estudiar comunicación, periodismo y comunicación colectiva en la UNAM, en Acatlán. Así se llamaba entonces la carrera. Y pues empiezas, tronco común. Lo primero que no quieres es estudiar matemáticas, ¿no? Sí, claro. Como todo el mundo que sí. va a la 4. Y lo primero es matemáticas 1, estadística 1. Y dije, ¿qué? No, o sea, Me ¿qué equivoqué. es esto? Y ya por el tercer semestre, cuando propiamente empiezan las materias de géneros periodísticos, me empecé a enamorar del periodismo. Wow. Particularmente en el quinto semestre, que empecé a tener radio y reportaje. Ok. Creo que esas clases, ese conocimiento empezó a marcar mi vida y a decidir lo que hoy soy, con maestros espectaculares,
Hermelinda Osorio, que mi maestra, que siempre la recuerdo en el taller de radio de la escuela. Y ahí empecé a pulir eso que ya traía, ¿no? Igual que como en reportaje, con un maestro increíble, Alejandro. Le mando saludos a donde quiera que esté, que él era el director de la sección de Ciudad de Reforma en algún momento. Y entonces le hice un reportaje sobre el grito de independencia, el Zócalo. Y le encantó. Hice una buena crónica de la ceremonia del grito de independencia y demás, con algunas semejanzas, metáforas de la canción de Guadalupe de Trigo de mi ciudad. Ok. Entonces las cabezas de descanso era el reguilete que engaña a la vista al girar. Escrito, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego lo llevé a la radio. Entonces, bueno, esa mezcla y esa apertura del reportaje para mí es la reina de los géneros periodísticos. Está increíble. Utilizar todas las técnicas, entrevista, nota informativa, crónica, ¿no? Entonces, puedes usar todos los géneros en uno solo y ponerle algo de literario, ¿no? Tipo García Márquez o Truman Capote, con las distancias, por supuesto, Sí, claro, por guardadas. supuesto, ¿no? Y la radio también te da muchas herramientas de creatividad y de comunicación, ¿no? La radio son sonidos y silencios y la imaginación de quien te escucha. Entonces, esa parte es maravillosa. Y requiere de mucha improvisación también, ¿no? O sea, porque Sí, sobre es todo muy la radio en parecida al vivo. teatro. Es muy parecida Así al teatro es. la radio. Sí. Creo que por eso me enamoré de la radio, por mi enamoramiento frustrado con el teatro. Sí, sí. Es muy parecida, con sus cosas distintas, pero pues es irrepetible de entrada. La radio en vivo, ¿no? Sí, sí, Me sí. refiero a la radio en vivo. Y antes de la pandemia, el teatro en vivo, porque se hicieron intentos del teatro grabado, pero pues nunca será lo mismo. No, exacto. Las funciones son únicas, el público siempre es diferente. No hay una función idéntica dos veces, aunque sean los mismos actores. Es correcto. increíble. Y sientes, en el teatro es todavía más intenso en el sentido de que sientes la presencia, la reacción, la vibra, la química con un público ahí enfrente de ti que pues no puedes obviar. Así es. En la radio a lo mejor tienes mucho más público, Ajá. exponencialmente mucho más que en una sala de teatro o en un, Sí. en un teatro, pero no sabes quién te está escuchando. Sí. Y eso puede ser bueno y puede ser peligroso, porque hay ciertos círculos que sí te están escuchando, Exacto, particularmente políticos. Y que no lo sabes además, ¿no? Digo, ahorita con estos aparatitos, bueno, pues es bastante más sencillo porque te llegan los mensajes, ¿no? Los tweets y todo, Sí. pero antes... Sí, bueno, yo empecé radio y mi tutor en la radio, en la W, fue el maestro Claudio Lenk. Claudio Lenk era un amante de la zarzuela, la opereta y la literatura y la poesía. Me acuerdo que tenía varios programas ahí en la W. Uno de ellos era el programa de vinculación universitaria de Televisa, que se llamaba Espacio. Así es. Y lo recuerdo. Famoso Espacio Empezó en el universitario. Espacio 97, Ajá. luego Espacio 98. Yo empecé en Espacio 97 y de ahí me hicieron un examen para entrar a Televisa Radio cuando se abrieron, ahora sí, como que se abrieron los cupos, ¿no? Las contrataciones. Las vacantes. Pero para servicio social. Y fue que ahí entré a la W, en el 97, 98. Correcto. Estaba el Mundial de Francia, 98. Ok. Si no mal recuerdo. Pero Claudio Lenk le tocó ser mi tutor, un maestrazo. Entonces aprendí muchísimo de él porque era un apasionado de la radio. Pues editábamos en cintas de 3/4, de carrete, con su tiza, con su navajita, su Durex. Bueno, no era un Durex, era una cinta especial. Y así editabas vía el sonido. Sí, O sea, el oído. Ahora es más visual, creo, la edición de... Sí, con la línea y de todo. audio, ¿no? Pero eso es algo que ahorita los chavos de la universidad pues no tienen ni idea, ¿no? No ven ese proceso. Y además, bueno, pues de cómo compaginar contenido. Ahora que está tan de moda esto de que soy creador de contenido, güey. Ajá. Dices, no manches, o sea, eres tecleador y talento, o, ¿no? Lo que sea, pero ahora se ha ido modificando. Y en aquel momento me acuerdo que yo le hacía el servicio social, en Televisa Radio y en los programas de Claudio Lenk. Me tocó ser telefonista, no había redes sociales. Pues hablaban a los teléfonos de la estación y yo contestaba a la hora de su programa. Y él siempre empezaba uno de sus programas que se llamaba La Zarzuela, no me acuerdo exactamente el nombre. Tenía yo, el poeta, y otro que era de zarzuela. Pero él siempre empezaba sus emisiones diciendo: bienvenidos al teatro de la imaginación, no sé qué era. Claro, y empezaba
O lo mismo a narrar en primera persona la biografía de una poetisa, de un poeta, en Yo el Poeta, o hablar de la zarzuela, la opereta y demás. Y entonces una señora llamó y yo contesté, Televisa Radio, buenas tardes. Y me dice, oiga, joven, quisiera saber la dirección del Teatro de la Imaginación para ir a verlos un día en la función. Ok. Y dije, esto ya valió la pena. Sí. O sea, esa llamada para mí valió el boleto del viaje al mundo de la radio, que justamente es eso. Es un teatro de imaginación donde pues tú propones y el público dispone, ¿no? Y escucha o le cambia o hace lo que sea. Lo cual te lleva también a cómo interpretamos los mensajes, ¿no? Es el poder de la comunicación. O sea, no todo el mundo interpreta los mensajes igual, idéntico. Y esa llamada lo comprobó, ¿no? Es cierto. Es correcto. impresionante. Y he recibido muchas llamadas. Yo empecé, sí, ya con esto voy a revelar la edad, lo sé. Pero pues sí empezamos profesionalmente ya a hacer radio cuando no había redes, ¿no? Sí, claro. Y recuerdo mucho el mensaje. Un sábado yo tenía un noticiero en las mañanas en la W, Noticias W, los sábados a las 7 de la mañana. Y al principio todavía ni empezaba el programa y nos llegó una llamada de un chavo que nos dijo, por favor, lean mi llamada por ahí de las 8. Duraba 2 horas el programa de 7 a 9. Porque soy ciego y estoy en la esquina de la casa en un teléfono público llamando para que me dé tiempo de regresar a mi casa y escuchar que leen mi llamada. Wow. O sea, imagínate qué maravilla. Dices, se tomó el tiempo en un programa que es sabatino, con alguien que no es ni remotamente famoso, sí. pero me escuchaba cada semana. Qué maravilla. Esta persona que era ciega. Si nos estás viendo o escuchando sobre todo. Viendo no creo, pero le mandamos un saludo de verdad muy cariñoso, porque realmente nos estaba viendo y escuchando. Es decir, el poder de la imaginación con estas barreras que de repente te puede poner la vida. Sí. Una persona que vive con una discapacidad como no ver, se imagina todo a su manera. Sí. O sea, te ve a su manera, aunque no vea como tú ves, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, o que nos hablaron de un asilo de ancianos en Monterrey. Oye, somos como 20 de un asilo, por favor, mándanos saludos, lo escuchamos cada tarde, no sé qué. Dices, qué maravilla. O un preso en Estados Unidos, ¿dónde era? En Texas, que nos escuchaba y nos dijo una vez por teléfono, son mi única ventana a la libertad. Y te quedas, órale. O sea, sí son cosas muy íntimas, muy cercanas de gente que no conoces, pero que te conoce porque le prende a la radio. Qué impresión. Entonces yo creo que eso es una responsabilidad también interesante para quienes estamos de ese lado del micrófono, ¿no? On stage y backstage también, porque obviamente pues quien es el dueño del medio tiene también que ser responsable de los contenidos, que no es cosa menor. Yo creo que ahí es donde también lo que decías de los creadores de contenido, el profesionalizarse, ¿no? Al final tú tuviste que pasar por una carrera universitaria donde también tuviste que aprender de ética, aprender de valorar justamente el que el público te tome esos tiempos, esos espacios, ¿no? No es algo gratuito. Y ese creador de contenido y en las redes sociales tiene la misma responsabilidad. Sí, no, sin duda, quizás hasta más. Porque hoy ya se meten hasta el baño, ¿no? Sí. Los teléfonos. Bueno, digo, no lo digo por mí, me dijo un primo, ¿no? El primo de un amigo. Pero la verdad es que todo el mundo nos llevamos el teléfono a todos lados. Claro. Está en todos lados. Claro. Y pues sí, donde hay un teléfono hay un comunicador en potencia, hay quien dice, donde hay un teléfono hay un medio de comunicación. No sé, porque no creo que Instagram, ni que TikTok, ni que X, antes Twitter, sean como tal un medio de comunicación. Okay. Son plataformas de redes sociales donde hay interconexión con personas reales y muchas personas que no son reales, con algoritmos, con fake news, con personas que meten dinero para que se promocione más un contenido que otro, etcétera. Entonces, pues tiene sus cosas, ¿no? Pero al fin de cuentas, pues es la forma de dar a conocer y de difundir la información que hoy los periodistas, los comunicadores, los medios de comunicación, los medios periodísticos generan. En lugar de viajar por las antenas y nada más en la tele, en la radio y en los periódicos impresos, ¿no? Entonces, pues sí, es un reto y compites con gente
pues que tiene un montón de likes, un montón de views, un montón de seguidores y que pues muchos son charlatanes para generar ingresos a partir de empresas que se la creen. Claro. Hoy ha cambiado la cosa, ¿no? Hoy ya no, el tener ya nos más exhiben. seguidores ya no es sinónimo de monetizar. Exacto. A fuerza. Y a los exhiben muchos, ¿no? O sea, este influencer Sí. me pidió tal y ya. Sí. Queda como un charlatán. Los exhiben y se exhiben solos también. También, ¿no? Muchos de ellos. Tocayo, a ver, una de las personas, y platicábamos ahorita, que quizá marcaron más tu vida y que dices fue mi maestro, fue Ricardo Rocha. Sí. Pasaste, como muchos pasamos por la escuela de Ricardo, ¿no? Nuestro propio productor fue el productor de toda la vida. Mi de Toño Ricardo, Martínez, Toño que- Martínez, que aquí está tras Una bambalinas. bendición aquí encontrármelo y saludarlo con mucho cariño. Así es. ¿Cómo fue tu experiencia con Ricardo a lo largo de detrás de la noticia y de todas las experiencias? Pues la verdad es que es una experiencia muy feliz, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, de un Ricardo Rocha que cuando yo lo conocí creyó en mí y confió en mí, me dio la oportunidad de estar ahí en su equipo. Ya con eso, pues... Sí. No o sea, mal, ¿qué el más honor, quieres, ¿no? ¿no? Sí. Ya la otra parte dependía absolutamente de mí, demostrarle que podía con esas empresas. Pues que podía con el paquete, ¿no? Claro, Básicamente. claro. Yo recién salido, bueno, todavía ni acababa la universidad, pero pues me costó mucho trabajo el último semestre ya, o los últimos 2 semestres porque ya estaba yo reporteando con Ricardo, empecé como reportero ciudadano. Y gracias a Edith Gómez y a Estela Libera, que dieron toda la confianza para que lo hiciera. Edith Gómez era la jefa de información en ese momento. Estela Libera era la directora de noticias de Radiopolis en ese momento. Ricardo Rocha era el presidente de Radiopolis Así y el es. conductor y director de todo el concepto detrás de la noticia, ¿no? Y empecé ahí haciendo reportajes ciudadanos. Por ahí mi mamá grabó el primer programa en donde estuve con Rocha. No sé ni dónde está ese videocassette, porque era VHS, yo creo, una cosa así. O sea, directo así de la Sí, videocasetera. sí. Porque salíamos en Cablevisión. Ok. Recuerdo que salimos en Cablevisión. Ok. En el noticiero de Rocha en la mañana, a las 6 de la mañana. Y el de Loret, que era como a las 7:30, 8 de la noche, una cosa así. Ok. En Cablevisión. Ajá. Y ahí fui al estudio de ayuntamiento y estaba muy nervioso, ¿no? La primera vez que iba a conocer a Rocha, que además, como te dije al principio, pues mis papás eran fan de Ricardo. Así es. Y lo veían en Detrás de la Noticia los domingos en la noche, lo veían los domingos a las 2:30 en Para Gente Grande, los viernes en la noche en vivo. Y a mí me gustaba verlos con mis papás, los programas. Llegar a conocerlo, pues sí, era así como de, ay, güey, ¿no? Te Pues imponía. Te Sí, y estaba, me acuerdo que afuera de la cabina Paola Rojas, que era coconductora de Ricardo en ese tiempo. Y nos hicimos buenos patos. Empezó a hablarme y decirme, no, tranquila, no sé qué, esto. Y me acordé de algo que dijo Winston Churchill, si no mal recuerdo, que le recomendaba a algún amigo: cuando tengas muchísimo nervio de ver a alguien en persona, imagínatelo desnudo. Yo no estoy del todo Todos seguro estamos si así. eso... Bueno, dijo, no sé si desnudo, imagínatelo sentado en el baño. Sí. ¿No? Y yo dije, no sé, lo mismo que tú. O no sé si estoy tan seguro de querer andar viendo a la gente así. Pero lo que sí es que cuando llegué, Ricardo, pues era un humano, ¿no? Lo vi, era humano, se rascó la nariz, se rascó el pelo. Dije, bueno, pues es una persona igual que cualquiera. Cualquiera de nosotros, claro. Pues me senté con todos los nervios y dije, buenos días, señor, buenos días. Me siento y me presenta, ¿no? Y en nuestra sección Reporteros Ciudadanos en Acción está aquí Enrique Hernández, que nos va a presentar este reportaje sobre las pilas. ¿Qué hacer con las pilas para no contaminar? Enrique, ¿cómo estás? Yo, Ricardo, buenos días. Y empecé a leer mi reportaje, que lo tenía impreso. Ya terminé y firmé como se usa, ¿no? En los medios, para Detrás de la Noticia, Enrique Hernández Alcázar. Me dijo, oh, y un profesional, que no sé qué. Entonces ya me quedé, ya no sé qué más pasó. Claro. Tenía hasta una chamarra azul de Detrás de la Noticia. Y ya salí todos, no, súper bien. Y yo estaba así como de nervios. Me regresé en el metro, en la línea 2 hasta Cuatro Caminos. Yo vivía en Atizapán de Zaragoza. Y no tenía coche, evidentemente. Sí. Y ya que llegué a la casa, mamá me dijo, estuviste increíble. Mi mamá. Claro, Obviamente, claro. que en paz descanse ya hace como 25 años. Pero son los primeros fans, los papás.
Sí, sin duda. Y te digo, no sé dónde quedó. Soy malísimo para las egotecas, malísimo. No, nunca guardo así casi ni fotos, ni reconocimientos. Pues a mí me gusta trabajar. Claro. Pero Ricardo, a partir de ahí, pues me formé parte de su equipo. Me invitó a participar. Me hice reportero ahí, cubrí la huelga de la UNAM, fue mi primera gran cobertura. Y después de un tiempo me invitó a ser su productor de radio. Aprendí muchísimas cosas más de cómo hacer la radio, de cómo es la radio detrás de micrófonos. ¿No? Claro. Y bueno, pues siempre ha tenido una relación, Ricardo, con la televisión, con los medios impresos. Teníamos un suplemento en el Universal. Entonces le aprendí al 360, ¿no? Al 360, y yo no sabía nada de producción de radio. Y yo le dije que sí porque pues quería aprender. Quería saber, claro. ¿no? Y luego ya pues entre Toño, Roberto Rocha, Rosana Villamar, que estaba también ahí produciendo el programa de Ricardo, el Bubu, que era nuestro operador, pues empecé a aprender. Aprender. Y algo habrá visto en mí, ¿no? Algo habrá visto en mí. Y después de ahí, Carlos Loret me invitó a participar con él en Radio 13, que tenía un noticiero en las mañanas, haciendo crónicas y reportajes especiales. Y cuando a Carlos lo invitan a W hace ya como 23 años, pues en el 2002. ¿No? 2002, así En es. el 2002 van a ser 23 años. Así es. Ya que tomó prisa bien la dirección editorial de W Radio, lo invitan a Carlos a la W y me invita a ser colaborador de él como reportero. Y empezó a cubrir la fuente presidencial con Vicente Fox. Wow. Entonces ahí empecé de nuevo en la W en la segunda tanda hasta ahorita. Sí, O sea, no has parado. son 23 años en la W, así corridito. Qué maravilla. Y 20 al aire a las 6 de la tarde. Justo te iba a preguntar, ok, llegas con Loret, que fue la época, por cierto, que Loret llega también con Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Eran los tres que estaban. De hecho, en llegó esa época. Loret en noviembre del 2002. Ajá. Un 11 de noviembre del 2002. Tengo una memoria horriblemente Qué barbaridad, infalible y eso luego no está padre. Bueno, para lo malo. Porque también me acuerdo de lo malo. Y luego, en enero del año siguiente, del 2003, entraron Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Entonces pude trabajar con los tres al mismo tiempo, lo cual pues, fue otra etapa maravillosa de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje hasta llegar a ser conductor. Bueno, pasé por todo, ¿no? Redacción, reportero, corresponsal, director de noticias y conductor. Y hasta la fecha, con los tres, con Carlos, que le tengo un cariño y una admiración increíble, porque él me enseñó a conducir, realmente. Oyéndolo, sin que él sepa, a lo mejor. Dice que es su peor, soy su peor alumno de la vida. Pero, obviamente haciendo broma, Sí, ¿no? sí, claro. En Radio 13 fue donde me dio la oportunidad de, cuando él se iba de vacaciones, conducir su programa a las 6 de la mañana. Entonces, pues ahí aprendí muchísimo y todos tenemos algo de la escuela de Ricardo, ¿no? Claro. En la forma de abordar, de conducir, de hilar las cosas en la locución, ¿no? Porque realmente es locución lo que uno hace, locutas. Así es. No hablas como un entrevistado, ¿no? Locutas, que es un oficio. Así es. Muy interesante y muy parecido, te decía yo, a ser actor. No puedes decir igual una noticia de tragedia que una noticia de alegría, ¿no? Entonces también tienes que modular tus intenciones, tus palabras, la pronunciación, la fuerza, etcétera, para transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, sí, es complejo. Bastante complejo, padrísimo, pero... Soy una rueda de la fortuna y un molcajete cósmico. No, es impresionante, porque además, a ver, vamos a pasar esa transición justamente que regresas a W en este 2002, como mencionas. Estuviste con Carlos Loret y cómo se da la oportunidad de estar en El Hueso, porque al final El Hueso inicia contigo, pero inicia también con otras personalidades, Marisol Gacé, Fernando Rivera Calderón, o sea... Puro talentazo, la verdad. Sí. No, un privilegio. Con Carlos, en su programa, bueno, Carlos empezamos a las 6 de la mañana con él, luego entra Carmen y Javier, y Carmen ocupa el noticiero de la 1 de la tarde, y Javier Solórzano el de las 6 de la tarde. Así es. Y luego cuando Loret se va a Televisa en la mañana, hacen enroque Carmen y él, y Carmen se va a las 6 de la mañana, y Loret a la 1 de la tarde. Pero en ese inter de la mañana, con Carlos, le propuse una sección de humor político. Ok. Pues porque a mí siempre me ha gustado el humor. Sí. O sea, toda mi vida. Y bueno, pues traía esa cosa de
esta frustración teatral, ¿no? Que siempre me ha gustado. Imitaba voces, imitaba reporteros, al propio Rocha, al papá de Loret. O sea, desde la escuela siempre me ha gustado imitar, ¿no? Imitaba al Wiri Wiri Abroso en las clases de secundaria. Ok. ¿No? Y las maestras me ponían allá a cuidar a los grupos haciendo show casi, ¿no? Así, pues ahí entretenerlos mientras voy a la dirección, ¿no? No sé qué, y les imitaba a Broso, al doctor Chunga o al que fuera. Sí, sí. Y entonces le dije a Carlos, déjame hacer una sección. Y entonces me dio chance, me dice, órale. Y le empecé a hacer con un cuate que hoy todavía es stand-up comedy, que se llama Alex Marín y Cal, ese güey, en las redes. Y fue mi compañero desde la primaria, lo conozco muy bien. Y entonces lo invité, le dije, oye, ayúdame a producir esta sección para Loret, no sé qué. Sí, ya. No había un peso de por medio. Sí, era nada por más amor de de hacer arte. nuestra ridiculez ahí. Pero salió padre, la verdad es que tuvimos varias historias. Y en el sexenio de Fox, que además era un sexenio donde, pues él se vanagloria, ¿no? Vicente Fox, de que abrió la democracia y la crítica al presidente, empezó a ser súper voraz. Pues sí, pues que también el señor decía cada cosa. Sí, que sí. Pues, ¿qué le pasa a este granjero, no? Sí. Justamente, digo, paréntesis, hablábamos fuera del aire del tema de las cancelaciones. Sí. A Vicente Fox, con esas declaraciones que dio, yo creo que, pues no sé si hubiera acabado la presidencia con La esas de la declaraciones. lavadora de dos Patas, ¿no? O sea, lo de los trabajos que ni los negros quieren hacer. Se le dio complicada, pero acabó. Sí. Hoy, quién sabe. Sí, quién sabe, porque ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? Así es. Con el Me Too, con abolir un poco el discurso racista, clasista, la discriminación, etcétera. Las cancelaciones, pues sí, están rudas. Algunos dicen que es moda cultural, algunos que es moda política. Yo creo que también hay que entendernos mejor entre la gente. Pero en aquel momento, pues era lo que era. Lo que era y no había redes Eran sociales. 2003, por ahí 2004. Y yo siendo todavía el reportero que cubría a la fuente presidencial. O sea, era un caso extraño. Sí. O sea, porque yo era reportero formalmente, pero mis crónicas no se parecían a las de los demás reporteros. Okay. Bueno, eso sí fue desde siempre. A mí el factor del humor me parece que es un gran catalizador del pensamiento. Puedes entender mejor una idea si dices un buen chiste o hasta un mal chiste que 30 páginas, ¿no? Sobre todo para el público masivo. Claro. O sea, por eso están los moneros en los periódicos, ¿no? Es esa parte donde dices, ya entendí qué está pasando, ¿no? Con esto. Bueno, hoy ya no sabes, pero ha habido muchas maromas, ¿no? De creatividad política. Pero en aquel momento pues, era así, se llamaba versión pirata, me acuerdo. Y pues hacíamos cualquier cantidad de cosas. Que si el avión presidencial le caía un rayo, hacíamos un sketch radiofónico, ¿no? Y con Fox, Martita y Salinas y Diego Fernández. Pues los que siempre han estado ahí, ¿no? Sí. Y con una superproducción de diseño de audio de Alex Marín, que además es músico. Ok. Entonces a Loret le gustó mucho la sección y demás. Y los directivos lo oyeron. Y un día, por ahí de 2004, justamente, Carlos Arturo Gallego, que era así era el título, de esa época, vicepresidente de estaciones habladas de Radiópolis. Ok. Whatever it means. Un colombiano que no le entendía el español yo, me habla a su oficina y me dice, mira, la vaina es esta. 1, tienes humor político. B, tenemos un programa en Colombia. Z, no, o sea, no le entendías nada. Yo le decía, pónganle subtítulos al buen Carlos Arturo, que además lo quiero con muchísimo respeto, le tengo. Y él fue el que me dijo, tú puedes hacer un programa parecido a lo que se hace en Colombia hace 12 años, una cosa así, que se llamaba La Luciérnaga. Todavía está al aire, La Luciérnaga en Caracol Radio, allá en Colombia, que fue un programa que surgió a partir de una necesidad social. Hubo racionamiento de energía eléctrica en Colombia, entonces quitaban la luz de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Ok. Y entonces, pues dijeron, no manches, ¿qué vamos a hacer? Radios, televisiones, y en fin, toda la sociedad se puso, pues era un debate nacional de cómo que nos van a bajar el switch a todo el país 4 horas al día. Sí. Y los directivos de Colombia y Carlos Arturo Gallego y todo ese grupo, se les ocurrió hacer un programa que se llamara, en esas 4 horas del racionamiento y del apagón, que se llamara La Luciérnaga, que es el único animal vivo que produce su propia luz. Ok. Entonces era pues, una gran idea y fue un hitazo. Y hablaban de política, era lo que acá llamamos un programa de revista, pero más política,
con contadores de chistes, con trovadores que cantaban ahí un par de versos, sobre todo haciendo mucha publicidad. Y, o sea, era un programa, pues, sí, una carpa, como diríamos acá en México, una carpa de revista. Y entonces me dio unos discos, unos CDs, Carlos Arturo, como 4 o 5. Y yo dije, madre mía, ¿qué es esto? No le entiendo nada. Evidentemente, pues con un lenguaje muy local, Claro, ¿no? claro. Pastrana dice, no sé qué. Y yo dije, no le entendía bien, pero entendía lo que querían. Y hablé con 2, 3 gentes. Está mal dicho gentes, niños, no digan gentes, ya es plural. Hablé con 2, 3 personas y con un montón de gente. Exacto. De la radio colombiana. Y me tardé bastante en sacar la tropicalización. En entender bien qué querían, en entender bien el concepto, en armarlo bien, en hacer casting de muchos imitadores de voces para tener imitadores de las voces de los políticos. Ya Fernando Rivera Calderón con el Palomazo Informativo estaba y tenía una sección también con Loret los miércoles. Entonces dije, no, pues ahí los tengo que invitar para que hagan todas las parodias musicales, ¿no? Las canciones contra los políticos y demás. Y luego hicimos casting de voces y total que así se fue conjuntando el equipo. El Duende ahí lo conocí. El Duende de preguntón. pura casualidad. Así es. Lo llegamos a contactar a Cristian Ahumada y me dice un día, oye, mi Kike, tengo un personaje que nunca lo he usado. Y yo andaba buscando un personaje como que era el que todo lo sabía. Dice, usted pregúnteme, y yo le contesto lo que sea, ¿no? Y me dice, es el Duende Verde de Spider-Man, según yo. Ajá. Y le digo, a ver, háztelo. Ya se metió en la cabina y ya, pues con el micrófono también suena totalmente diferente. Claro. Hizo la voz del Duende y yo dije, madre mía, ¿qué es eso? Dije, no es cierto, traes un aparato, algo. Todo mundo juramos eso. No, es su voz. Cristian Ahumada es un fotógrafo de la voz, así siempre le he dicho, el fotógrafo de la voz. Y decía yo, ¿qué es esa voz? Pues ese es el Duende Preguntón. Así es. Y ahí lo bautizamos en la cabina con Charlie de la Mora, Cristian y yo. Dije, este va a ser el Duende Preguntón. Entonces, la vez que llegara, estaba entonces Salvador García Soto, que empezó el proyecto también, y le decía al Duende, señora periodista, dígame si es verdad, que no sé qué, y Salvador contestaba, ¿no? Obviamente ellos mismos hacían el guión y todo. Claro, pues, claro. El 80% está planeado, pero ese 20% que no está planeado es una sabrosura para cualquier programa. Y así surge el Hueso, o sea, serendípicamente prácticamente, pero con mucha disciplina y mucha planeación, eso sí. Y Carlos Arturo me dijo, bueno, pues ya está. Salió el 5 de noviembre el 7, ya no me acuerdo qué día. Sí, 7 de noviembre del 2005. Ok. O sea, víspera de la elección presidencial del 2006, la más peleaguda de todas, ¿no? Así es. Así fue como surgió el programa. Qué complicado, porque además, pues ya Vicente Fox ya no estaba en sus mejores momentos de popularidad para ese momento. No, pero para nada. Pero pues les tocó también ahí tener ahí un sketch con Fox que les provocó problemas, ¿no? En algún momento. Fue el primer programa, de hecho. Don Lalo Tornel, que fue creador de Los Tipichines, todos esos cassettes que ustedes tenían ahí en su casa que decían la mitad de groserías y la mitad también, pero que hacía parodias musicales, ya sabes, de los comerciales y todo el rollo. Yo era fan de él cuando estaba en la secundaria, ¿no? Ya en paz descanse Don Lalo. Y lo contacté y dije, quiero que este pate venga, porque tiene además la posibilidad de tener un cassette de él que era sobre la conquista de México y el descubrimiento de América del otro lado. Y decía unas cosas. Era muy chistoso, pero además contando la historia. Sí, sí, sí. Entonces dije, esto llevándolo a la política, que era y debe de ser la materia prima de nosotros, ¿no? La información, el dato duro, claro, lo real, lo claro. comprobable. Justamente para que no te desmientan, para que no caigas en estos sketches que ahora hacen en la televisión pública, por cierto, ¿no? Que dices, exacto. Dices, bueno, pues ni modo, alguien tiene que llevar el pan a la mesa, ¿no? Claro. Pues no caer en eso, ¿no? Y además incomodar al poder. Y el primer programa, el día 1 del Hueso, hicimos un sketch de Vicente Fox, un Foner. Porque yo tenía sigo creyendo que cuando empieza un programa, en esa época por lo menos, siempre querían tener al presidente ¿para qué?
Claro. Era la primera entrevista. Sí. Y yo decía, ¿para qué chingado? O sea, decía, ¿por qué quieres tener a este señor en tu primer programa? No, pues ten algo que le dé suerte, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo de Ernesto Sevilla llamándole a un medallista y luego lo descalificaron, ¿no? Sí. Dices, no, ¿para qué quiero que me hable el presidente? Sí, eso no es good vibes. No es buen augurio. No son good vibes. Y entonces, ese día que se estrenó El Hueso, se estrenaba la tercera emisión de Hoy por Hoy, que eran los noticieros, con Ezra Shabot. Ezra Shabot iba de 7 a 9 y nosotros de 5 a 7 y nosotros de 7 a 8. Okay. Era una hora El Una Hueso. hora nada más. Y eso iba a invitar a Vicente Fox, iba a tener la entrevista con Vicente Fox, que estaba en la Sierra de Nayarit, inaugurando una presa, una cosa así, hidroeléctrica. Y de repente, pues no entró la llamada, porque estaba en la sierra, literal. Entonces, hasta un teléfono satelital le dieron de presidencia a Ezra y todo. No entró. Hasta Ezra lo imitaba y fue mi maestro en la escuela, así de Ezra Shabot. Ezra Shabot, ¿cómo estás, Ezra? Le mando un abrazo muy cariñoso. Y entonces entra El Hueso, ya teníamos el phoner, lo escribió el guionista, que era Lalo Tornel, teníamos una telefonista que decía, Enrique, te hablan por la línea 5, no sé qué, como Jacobo en los 70, sí, ¿no? Lupita. Sí, Lupita. Y era Lupita, sí, le digamos, pero ¿qué pasó, Lupita? No, pues le habló el presidente por la línea, no sé qué, ya. Presidente Fox, ¿cómo está? Ciertamente, Enrique, una felicitación por el arranque de este programa. Y en ese tiempo estaba la negociación con el ALCA, el Mercosur, Hugo Chávez, Lula. O sea, te digo que casi todos están en el ambiente todavía. Nadie se va. Y dijo Fox, en realidad, pues yo le voy a hacer el amor al ALCA y al Mercosur. Y entonces a mí se me ocurrió, bueno, ¿qué dirá Martita, no? No creo que le encante la idea tan conservadora a la señora, ¿no? De estar haciendo ahí un poliamor, ¿no? Y entonces eso dijo en el guión, porque decía, pues, los chistes ya los tenemos, entre las comillas de los políticos. Lo hizo y no, bueno, habló el director de la estación a la cabina para quejarse conmigo. ¿Cómo es posible que hayan usado el teléfono satelital que era para Ezra, para hablarle al presidente? Me acaban de hablar de Los Pinos, que falta de respeto. Y yo me quedé así, o sea, fue mi primera regañiza de un montón que seguirían. Claro. Y yo dije, chingón. Se la creyeron. Esto Sí. funcionó. Sí. Y le dije a mi jefe, Raúl Rodríguez, un español, muy buena onda. Me dijo, Raúl, coño. Antes de la serie de Luis Miguel. Sí. Es que era un imitador. No era el presidente. ¿Qué? ¡Ja! Ja. O sea, bueno, pues se hizo famosísimo ese evento. Por lo menos en la oficina de Vicente Fox y en la oficina de mi jefe, que eran las que me importaban, ¿no? Eso lo contamos ya muchos años después, porque tampoco sabíamos si iba a funcionar el programa. Claro. Nunca sabes. Y bueno, pues ahí. ¿Sorpresa? Ahí Sí. quedó para la posteridad. Qué maravilla, qué maravilla. Pues era como, justamente lo platicábamos en algún momento, Alejandro Franco también ya estuvo aquí en este espacio, ¿no? El buen gran, Alex. gran tipo. Y cómo la radio genera también esa magia, justamente como decíamos, ¿no? Estos viejos sketches de W, donde de repente, no sé, hacían esta broma de que había unas cajas fuertes en el periférico y la gente decidía la no WFM irse, de ¿no? Alejandro González Iñárritu. Exacto, justamente El era. pavo asesino. El pavo asesino, era una Una maravilla. joya. La una magia joya. de la Pues es radio. que finalmente, a ver, las grandes radionovelas, ¿no? Los ricos también lloran. O Calimán. O Chucho el Roto. Sí. Son creaciones literarias, radiofónicas. Tal cual. Todo parte de la palabra, ¿no? O sea, todo está escrito y lo demás es improvisación y pues, que funcione, que pegue, que le guste a la gente, que son un montón de factores que ni sé cuáles son. O sea, Claro. ¿qué te digo? Pero funcionan. Yo no soy un creyente del rating como tal, o sea, Ok. que te digan, la empresa de rating marca 18 puntos. Digo, son indicadores y son los indicadores que tienen las empresas también para las ventas. Comerciales, inevitablemente. No, Sí. y somos una estación comercial. Sí. Pero yo no estoy casado con estar viendo el rating. Pues, más bien con los comentarios que te hace muchísima gente en la Así calle. es, ¿no? así es. Y eso de verdad que me hace vivir más tranquilo. Qué maravilla. Más tranquilo. Oye, tocayo, y bueno, pasa una gran época El Hueso con grandes talentos.
pero de repente se empieza a desmembrar, ¿no? Este programa del Hueso, Sí. ¿no? Ahorita, pues muchas de las personas que estuvieron en ese programa, pues ahorita ya forman parte de las filas de la 4T, ¿no? Ahí tenemos a Marisol Gacé, que fue diputada, no sé si esté ahorita todavía en el Congreso, ¿no? No, creo que ya no, pero... Fernando Rivera Calderón, que tuvo también su programa ahí en los canales del 22, me parece, Y en el 11, ¿no? O sea, por ahí se fue desmembrando todo ese equipo, pero ¿cómo era la convivencia entre ustedes, digamos, para ponerse de acuerdo? Porque son, pues, hasta cierto punto, no tan parecidas las formas de pensamiento, sobre todo políticas. Que ese fue el éxito del programa. Y yo siempre celebré que fuera ese el punto nodal, la diferencia de opinión. Okay. Porque si todos opinamos lo mismo, qué hueva, qué hueva. Hoy es lo que pasa un poco en esas filas, ¿no? No me refiero justamente a los programas de mis compañeros, porque, No, en general o a la actividad de mis compañeros, pero si todo el mundo piensa igual, no puedes atacar al líder, no puedes ser autocrítico, tienes que cuadrarte, no digas que la megafarmacia no sirve, no, pues se te acaban los chistes, se te acaba todo. Claro. Y creo, eso es algo muy personal, creo que el periodismo y el humor político, pues si no incomoda al poder no sirve para nada. De acuerdo. Te vuelves propagandista o afín o militante, a fin de cuentas, que cada quien, y es válido. Pero estarnos en los medios no es para eso. Para mi punto de vista, para mi gusto, para mi forma de hacer las cosas, pues no me encanta. Sí. Yo entrevisté a Andrés Manuel en El Hueso y después del Hueso, o sea, en la parte que siguió, que fue transformándose y evolucionando así El Hueso y así las cosas. Exacto. Pues por lo menos 12 veces que yo recuerdo. No sé si en algún otro programa de radio hubo tantas entrevistas con Andrés Manuel, pero eran entrevistas. Sí. Mira, yo a Jacobo Zabludowski lo entrevisté un par de veces o 3 y lo respeto muchísimo y lo admiraba muchísimo. Pero la vez que le hizo, es que fue casi pegadito, no sé incluso si el mismo día, que a la 1 de la tarde estuvo con Jacobo en Radio Centro y luego fue a W conmigo, al Hueso. Y Andrés Manuel estaba promocionando la defensa del petróleo y la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Con Peña Nieto, en el gobierno de Peña Nieto, cuando hicieron todo eso, que hasta Bartlett desmomificaron y beatificaron como pueblo bueno. Ah, ¿no? sí. Una cosa rarísima. Que tuvo la culpa Cuauhtémoc Cárdenas, por Así cierto, es, que él fue el primero que lo invitó a una marcha por la defensa del petróleo. Correcto. Pero Andrés Manuel pues estaba defendiendo el petróleo y todo eso. Y fue con Jacobo y te lo juro literal, ahí están las grabaciones. Y Jacobo le dijo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo está? Bienvenido al programa, ¿qué nos tiene? Mira, Jacobo, la defensa del petróleo es muy importante. Media hora. Y acabó de hablar Andrés Manuel. Y Jacobo, pues muchas gracias por haber estado. Eso no es una entrevista. Sí, no. Perdón para Jacobo, mis respetos. Sí. Qué culto, qué personaje, pero eso no fue una entrevista. Claro. Y pues llegó al programa. Y pues yo no soy así de, a ver, pues ven, hable, pues no es infomercial, mano, ¿no? Ni hubo una lana de por medio, ni mucho menos, nunca. Claro. Con nadie. Sí, no. Y entonces siempre me decía, porque era presidente de Morena, ¿no? Ajá. Y nunca se quería reunir con los presidentes de los otros partidos. Y siempre le sacaba el chiste como 50 veces de, es que si voy con Manlio o con no sé quién era del PAN, pues voy a tener que cuidar mi cartera. Y entonces le digo, a ver, ¿por qué no te juntas con los otros presidentes de los partidos? Y no me vengas con el chiste de la cartera que lo has contado 38,000 veces. ¿Y qué te dijo? Ya sé que no te gusta, Ricky, que hable así, que no hable de corritos y que cuente chistes. Pero tú tampoco cuentas buenos chistes, y no sé qué. Pero era una entrevista de pum. Sí. Porque en esa media hora de Jacobo no dejó ni ir a pausa. Yo tengo un reloj comercial que tengo que cumplir. Claro. O si no, vamos a Radio Educación o algo, ¿no? Que donde no le abrían los espacios, por cierto, porque era del Estado, ¿no? Así es. Y le decía yo, bueno, sí, ahorita me dices porque tengo que mandar a pausa. Y ahorita, pum, y mandaba yo a la pausa y se quedaba así como, me decía, ay, ¿qué eres? Qué bárbaro, eres terrible, me decía fuera del aire, ¿no? Pero llevábamos una buena relación, pero con crítica. Claro.
Siempre. Incluso, bueno, Fernando un día le cantó una canción. Quisiera ser como López Obrador, se llama esa canción. Está ahí, por ahí en YouTube. Okay. Yo creo que hoy no se la cantaría. Es lo que te iba a decir, o sea. ¿Quién sabe? No sí. sé. Yo hace mucho que no hablo con ¿Quién Fernando sabe? desde el 2011, que ya no nos dirigimos a palabras. ¿En serio? O sea, se rompió la porque relación. decidió salirse del programa, tuvo problemas con la dirección, etcétera. Entonces, yo digo que es un genio, ¿no? Sí, Para mí sí, él sí, es sí, un su genio. trabajo- Insuperable, Claro. inimitable, es un genio. Que ya no haga las canciones que hacía antes, bueno, pues ya cada quien también va evolucionando. Yo tampoco hago los mismos chistes, ya no hago chistes, incluso Claro. casi, ¿no? Claro. Que antes. Uno tiene que evolucionar y encontrar su camino, su vocación, su propósito de vida y pues ahora sí que cada quien está en el libre albedrío de hacerlo. Cada quien tendrá sus opiniones, cada quien tendrá sus análisis, pero yo me mantengo de este lado de la barrera de los toros, ¿no? Hoy que están tan cancelados los toros. Así, tan canceladísimos ¿no? los toros. O de este lado de la tribuna. Más bien, ¿no? de la barrera, ¿no? Exactamente. Ni soy parte de la porra, ni soy parte del equipo, ni soy el árbitro. Soy el cronista, digamos, en términos futbolísticos, ¿no? Y un cronista, pues no como los de los 80 que le iban a la América descaradamente, ¿no? Bueno, es que dice Faitelson, ¿no? Que todavía le siguen. Pues eso dice. Sí, pero ya yo creo que está ahora él, está ahí. Yo creo que ahora el llamar rating, pues es una... Televisa yo creo que es una empresa muy inteligente. A lo mejor me van a bullear por eso, pero se ha sabido acoplar a los cambios desde el 2000. Sí, claro. Incluso cuando apoyaban a López Obrador en el 2006. Así es. Ya no sé dónde quedó aquellos Bernardos y Norbertos, Ajá, y Slimes, Pepe, sí, Emilios, abrazándose todos en bolita, Sí, ¿no? sí, Para sí, sí. renovar el centro histórico y luego para impulsar la candidatura del propio López Obrador. Bueno, en fin, no entremos en especulación. Exactamente. Pero la vida va cambiando, pero uno no, en lo básico. O sea, a mí me gusta el periodismo, me gusta el humor político, me gusta la crítica, Así es. pero prefiero no tener una exclusiva, tocayo, porque ya sabemos de repente cómo se consigue una exclusiva. Así es. Y que te llega de una parte donde después vas a tener que deberle algo o la usa para quién sabe qué interés. Prefiero yo no tener una exclusiva y conservar la independencia. Tu libertad. Tu La libertad, libertad de expresión. editorial. Exactamente. Prefiero eso. Y de todos modos vas a tener notas. Y de todo va a ser en Y las broncas. notas Además. las tienes en Sí. conversaciones en vivo. Así es. Ni siquiera... Es que bueno, esto sería para dar clases de periodismo en una escuela, ¿no? Tal cual, sí. No es lo mismo una entrevista. O sea, la entrevista es un género, pero no es lo mismo una entrevista en radio. Depende si es grabada o es en vivo. Porque cambian las cosas muy cañón. La o dinámica. si es una entrevista para medios impresos o si es una entrevista para la televisión, ¿no? Totalmente. Tocayo, llega el momento de hacer, como dices, así las cosas, ¿no? Un noticiario más en forma, que es donde estás en este momento, ¿no? ¿Por qué brincar? O sea, sigues teniendo este toque de comedia, Pues es mi digamos, personalidad, ¿no? Es tu ahí sí. personalidad, pero ya es mucho más formal, o sea, ya sí tiene como una estructura más de noticiario y no justamente, como decías, un programa de Sí. revista. ¿Cómo es migrar justamente a ese tema y cómo mantienes tu independencia, tu libertad contra además pues, lo que pasó del 2018 al 24, que es no puedo criticar al poder porque se me van encima? Pues yo desobedeciendo, básicamente, ¿no? O sea, a mí eso de, oye, pero nunca me han dicho, la verdad es que a mí el W en 22 años, ni una vez, ningún directivo me ha venido a decir, nomás no toques o no le pegues a... Pero tal vez la Me gente he sí. sobado las que me han tocado por saltarme Claro. esa regla no escrita. Sí. O no dicha, ¿no? A lo mejor. Pero tal vez el público sí, ¿no? O sea, seguramente sí hay cierta Yo creo que el crítica. público no me seguiría, no me mantendría en lugares de audiencia principalísimos hoy día, después de 20 años al aire, si fuera un chaquetero, si una vez dijera una cosa y otra vez me acomodara otra. Claro. Creo que la gente se da cuenta, ¿no? Ahora sí que citando al Máximo, que el pueblo no es tonto, se da cuenta. Y bueno, ya se dará cuenta de lo que se tenga que dar cuenta, ¿no? Claro. De estos tiempos. Pero pues yo sigo siendo exactamente el mismo. Es decir, sí he evolucionado, entrar ya como titular de un informativo formal, porque es una barra que empieza en la mañana, pero tú escuchas las 3 barras
Y tiene el sello W, y tiene el sello Claro. de estos periodistas que son críticos, que no son acartonados. Yo creo que ese ha sido el éxito del formato, así las cosas en W, con Gaby en la mañana, con Loreta a mediodía, conmigo en la tarde. Pues digo, Gaby pone música, que los chilaquiles y su gallito, y no deja de informar. Así es. Loret tiene al duende, tiene colaboradores, él es muy buen storyteller y no deja de informar. Y en la tarde lo mismo, o sea, sí, ya no tengo personajes, ya no hago phoners, pero me baso con las herramientas fundamentales que tenía desde que era reportero en esta misma empresa. Y entonces pasaba una nota del presidente Fox anunciando el campo mexicano con bombo y platillo, y en lugar de poner en el audio el discurso de vamos a apoyar al campo para que el campo sea mejor, que eso lo ponen todos los noticieros. Claro. Pues yo ponía la lista que dio, ¿no? Col de Bruselas, mango Manila, mango petacón, no sé qué. Pues para darle un toque diferente. Sí, claro. Y yo decía, y Vicente Fox se fue al súper. Y ponía el audio. Y pues Javier Carmen, el propio Loret hace 22 años, se cagaban de la risa. Decían, está buena esta crónica, ¿no? O sea, ha sido una nota informativa, más bien una crónica de color, porque pues es mi personalidad. Entonces, con esas mismas herramientas son con las que trabajo hoy, ¿no? Qué maravilla. Y entrevistas directamente a los personajes y pues tú me has escuchado decirle a cualquier político, ya en serio, háblenme en español, no Sí, como claro. político. Dígame Sí, la sí, verdad. Sí. O sea, porque me va a decir que no, dígame en serio. ¿Es esto o es esto? Y bueno, algunos te contestan, otros son igual de hueva, otros Le dan no la dan su vuelta. brazo a torcer, y otros se ríen y te dan nota, a lo mejor, o otros te dan nota y por su agenda, o ve tú a saber, pero bueno, pues mi trabajo es hacer preguntas, mi responsabilidad son las preguntas que hago, no las respuestas que obtengo. Así es, así es. Tocayo, pues como sabes, el tiempo es inmisericorde, nos quedan unos cuantos minutos, pero no quiero dejar de lado una pregunta, porque además compartimos una gran pasión que es este tema del stand-up comedy, de la comedia, que es parte de tu personalidad. A mí también me fascina justamente el hacer reír y el ver las caras del público cuando están pasándosela bien. ¿Cómo fue ese proceso y ese paso de decir, voy a, pues justamente hacer que la gente se ría? Ya en formal, risas, no un noticiario, no un programa de revista, risas. Cuando tocas ese poder de estar en un escenario, estar frente a un micrófono y decir, ahora voy a hacerlos reír, mientras tú estás ejecutando una pieza o haciendo algo, y tú estás pensando, oh, y cuando se ríen, a ver qué tanto se ríen, los dejo reír un ratito y luego, pum, remato y les sigo, ¿no? Correcto. Son técnicas actorales que aprendí en la preparatoria, que hice teatro musical, te digo, o sea, Wow. cuando te subes a una escena y dices, ya sé que en esta línea, pues tiene que caer el chiste, porque este es el chiste, ¿no? De tal diálogo o de tal circunstancia. Y sucede, Es una explosión. es un orgasmo Sí. profesional, te lo juro. Es padrísimo. Cuando pruebas eso, te vuelves adictivo a eso. En la radio es más difícil, te digo, porque pues no puedes escuchar al público, pero ves a los técnicos, Sí. al de la consola, Sí. a los redactores, al productor, a tus compañeros, y eso es un motor impresionante. Y el teatro, junto con los medios, el hueso, Alex Marín, que te decía que con él empecé a hacer humor político en la radio con Loret, empezó a hacer stand-up y me invitó un día a un micrófono abierto, open mic. Los que le open dicen. mics, exacto. En el Beer Hall, ahí en la Condesa. Roma Condesa, Así es. ahí en la calle de Sonora. Y fui y me dijo, apúntate, 10 minutos, no es nada. Puta, y dije, 10 minutos, ¿no sabes cuánto es? Sí. En radio, puta. No mames, en millones de pesos por comercial, te digo cuánto es, Así 10 es, minutos, ¿no? así es. Y dije, bueno, va, me anoté, me subí y empecé a hablar de la obesidad, porque siempre he sido gordito, siempre he luchado con eso. Y pues me lo sé, me la sé. Y empecé, y funcionó, y lo hilé. Me dijo, no mames, estuvo muy bien, que no sé qué. Y él fue el que me empezó a decir, tienes que hacer un show, y empecé a hacer show de stand-up.
Y luego brinqué del stand-up al one-man show, con música de Broadway, con letra de política y puppets del Bester Gordillo y del Peje y de Peña Nieto. Y me divertía mucho, la verdad. Ese fue el motivo por el cual subiera como ponerle un parchecito, una curita a esa herida que quedó ahí pendiente de hacer teatro musical. Y a partir de mi carrera periodística, bueno, pues me di la licencia y espero volver pronto a hacer ese espectáculo. Justo eso te iba a preguntar. O sea, ¿lo suspendiste por pandemia o por qué? Lo o suspendí tiempo? por menso, yo creo, por escuchar voces de jerarquía que me decían, no puedes tú estar haciendo eso, eres un periodista que se respeta. Claro, claro. Es que es muy difícil. Sí. En Estados Unidos tú lo ves y los programas que tienen contenido informativo más exitosos son los de comediantes. O sea, un John Oliver, por ejemplo, ¿no? Así es. Así es. El Trevor Noah ahora, ¿no? O el que me digas. O en España, Brondón, el de La Revuelta. Son humoristas que no son periodistas. Da la casualidad que yo soy periodista y me gusta el humor. No que sea un humorista profesional, Sí. pero he hecho stand-up y demás. Es un caso, tal vez, pues, que no se cuenta tanto con ese perfil en México. Entonces, siento que en lugar de verlo como un plus para incluso la empresa y demás, tenían en la mira. Había un cerco informativo. Exactamente. No tanto. Y había algunos celos, ¿no? De gente que también hacía sus humores, ¿no? Y tenía luego malos humores. Entonces, bueno, pues yo soy quien soy y no me parezco a nadie, pero me parezco a muchos también. O sea, nadie somos exclusivos, nadie hemos descubierto el hilo negro de las cosas. De acuerdo. Nos adaptamos, evolucionamos, creamos y lo que funciona sigue y lo que no funciona se va, punto. Así es esto. Sí. Entonces, sí quiero regresar a escenarios. No sé si pronto, espero que en 2025, porque este año es importante para mí. Cumplo 50 años de edad de entrada, ya sé, me veo más joven. Eso me lo digo siempre para Sí, autoayuda. sí, sí. No, Autoayuda, está bien. autoayuda. Sí, sí, sí. Cumplo 20 años al aire este año, en ese horario, y pues ya con eso, ¿no? No, hay Casi que celebrar. 30 de carrera, entonces... Hay que celebrar. ¿Por qué no regresar a escenas? Es algo que a mí me encanta hacer, a pesar de las voces que me digan, pero ¿cómo? Periodista, haciendo chistes. ¡Oh, qué terror! El estigma, ¿no? Cuidar la Somos imagen humanos. pública, pero eso ha cambiado. Soy lo que soy y también soy eso. Sí, es parte de tu esencia. Quiero reivindicarlo para mí, simplemente, y para la gente que me sigue, ¿no? Pues mi querido tocayo, Enrique Hernández Alcázar, muchísimas gracias Un por estar aquí gustazo, con tocayo. nosotros, Qué- de verdad, qué un placer gustazo, conocerte. un placer también. De verdad. Gracias, muchísimas gracias. Ahora sí que pásele y ¿Y qué le servimos? pues ahorita vemos, ¿no? A ver.